Bien, jóvenes, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a la Academia Apolo. Vamos hoy día a desarrollar en esta oportunidad en el curso de Historia del Perú lo que es la comunidad primitiva en los Andes. Mayormente en algunos libros de examen de admisión habrás visto pues que dice los primeros pobladores del Perú, claro, ¿no? En este caso estamos hablando pues del periodo precerámico, como lo asume o como lo menciona John Robb, o en lo que es el periodo lítico y arcaico, según en los estudios de Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? Que son dos estudiosos que han dedicado su vida a estudiar la historia del Perú antiguo. ¿Correcto? Profesor, ¿y por qué usted llama acá comunidad primitiva? Bueno, recuerda que ayer en la clase de Historia Universal habíamos hablado también pues de las características de la comunidad primitiva, ¿sí o no? A ver, mencióname solamente dos nada más. A ver, ¿cuáles son, digamos, dos características de la comunidad primitiva? Vamos, puedes escribirlo sin temor, ¿no? Puedes hacerlo en el chat también. ¿Cómo, cómo se organizaban? ¿Cazaban en grupos o cazaban de manera individual? ¿Qué dices tú? A ver, cuéntame. A ver, por ahí están escribiendo, muy bien. Claro, ¿no? Por supuesto, ¿no? El trabajo que realizaban eran colectivo. ¿Y qué herramientas utilizaban para poder cazar? ¿De qué material estaba hecho esas herramientas? De piedra, ¿no? Claro que sí, correcto, muy bien. Perfecto. Entonces, esas características que hemos visto en la comunidad primitiva, en Europa y en otras partes del mundo, algo similar también va a ocurrir aquí, ¿no? Los primeros hombres en llegar acá a nuestro territorio, mayormente pues se sabe que lograron, la mayoría llegó desde el norte, y se desarrollaron o se ubicaron en diferentes sectores de la costa, de los Andes, y se asume también, o se presume, perdón, que también llegaron a la Amazonía, ¿no? El detalle es que no hay muchos registros de esa zona debido pues a la humedad, al intenso calor y a la abundante vegetación, ¿no? Pero sí han existido o se han hallado restos arqueológicos en la costa y en los Andes, ¿correcto? Muy bien. Entonces diríamos pues que los hombres que llegaron aquí a nuestro territorio durante finales del Pleistoceno, más o menos unos 18.000 años aproximadamente antes de nuestra era. ¿Correcto? Ahora, estos hombres eh, llegaron acá a un Perú totalmente distinto. Por ejemplo, la costa del litoral peruano era más ancha, debido pues al intenso frío del Pleistoceno, pues el nivel del mar pues descendió, ¿no? Por lo tanto pues teníamos una costa más ancha. Teníamos pues en este caso una gran megafauna. Teníamos, por ejemplo, al mastodonte, al megaterio, al tigres dientes de sable, a la paleollama, que era pues el antepasado de los auquénidos. Y bueno, pues gran parte pues del territorio peruano, sobre todo en las zonas andinas, estaba pues cubierto de nieve, ¿no? Ese era el escenario del Perú hace 20.000 años aproximadamente, ¿correcto? Y bueno, pues durante esa etapa vamos hoy día a conocer algunos de los más importantes hallazgos de este periodo. Justamente les había mencionado, joven, lo siguiente. Hay dos importantes estudiosos que van a investigar la cultura peruana. Aquí les estoy mostrando la periodificación del Perú prehispánico, del antiguo Perú. En este caso tenemos a John Robb, en el cual la manera como clasifica o cuál es el criterio para clasificar, en este caso, algunos elementos de la sociedad de ese tiempo, básicamente se enfatiza en la evolución y la difusión de la cerámica. Por eso que en la etapa que vamos a estudiar el día de hoy, John Robb lo llama precerámico. ¿Por qué pre? Qué es el prefijo pre? Antes, ¿no? Antes de la llegada de la cerámica. En cambio, Luis Guillermo Lumbreras, más bien él clasifica, o el criterio de clasificación para poder estudiar a la sociedad de ese tiempo, se basó principalmente en su desarrollo social y económico. Y aquí tú puedes apreciar
en las dos posturas. Por ejemplo, para John Robb, el periodo lítico, él lo llama precerámico. Luis Guillermo Lumbreras lo llama periodo lítico. Luego, con el paso del tiempo, las sociedades van evolucionando, van desarrollando lo que es la horticultura, la domesticación de de los primeros animales. John Robb lo llama periodo inicial. Nuestro amigo Guillermo Lumbreras lo llama periodo arcaico inferior, periodo arcaico superior. John Robb lo llama a las altas culturas peruanas horizonte temprano. ¿Por qué horizonte temprano, profesor? Porque van a ser culturas que van a expandir su dominio a grandes áreas territoriales. En cambio, Lumbreras llama a esto periodo formativo, porque justamente lo llama así, ya que van a ser sociedades que van a ir dando forma a, a las grandes culturas que luego también vamos a estudiar las próximas semanas. Joe Robb luego llama después a un periodo posterior intermedio temprano. ¿Por qué? Porque ya las grandes culturas que se habían expandido durante el horizonte temprano colapsaron, permitiendo el surgimiento de otras culturas que van a caracterizarse por ser diferentes unas a otras y van a tener un control, pero dentro de un determinado territorio, ¿no? Claro, que lo llaman en este caso intermedio temprano porque es una etapa de nuestra historia que va a estar entre el horizonte temprano y el horizonte medio, que vienen a ser pues los primeros imperios andinos, como es el caso de Huari. El imperio Huari se desintegra, nuevamente surgen otras culturas, culturas autóctonas, perdón, en este caso culturas regionales, a la cual pues se va a llamar intermedio tardío. Para luego, pues, luego estas culturas van a ser absorbidas por el imperio inca, ¿no? Que sería pues el horizonte tardío. Esa es la denominación de John Robb. Y ojo, para San Marcos y muchos exámenes de admisión, todo lo que son las altas culturas, John Robb, digamos, es uno de los que más, bueno, la clasificación de John Robb o la periodificación de John Robb es la que más utilizan jóvenes, ¿correcto? Luis Guillermo Lumbreras, por su parte, tiene otra postura, ¿no? Él estudia, recuerda, el desarrollo de la sociedad y el desarrollo económico y social del Perú antiguo. Por lo tanto, pues él, en vez de llamar intermedio temprano, llama a él de primer desarrollo regional, donde obviamente se va a caracterizar, básicamente va a estar aquí el auge de la cerámica. En vez de llamar horizonte medio, Luis Guillermo Lumbreras lo llama imperio Huari. En vez de llamarlo intermedio tardío, Luis Guillermo Lumbreras los llama estados regionales o también llamado segundo desarrollo regional. Y al final, pues John Robb clasifica el horizonte tardío como el imperio inca, ¿de acuerdo? El imperio inca. Entonces son dos criterios que hay que tomar siempre en cuenta de acuerdo pues a las preguntas que nos realizan, ¿sí? En esta oportunidad vamos a utilizar la clasificación de Luis Guillermo Lumbreras. Es decir, vamos hoy día a estudiar lo que es el periodo lítico y el periodo arcaico. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a ver. A ver, el periodo lítico en realidad pues oscila entre hay algunos especialistas que dicen que empezó hace 20.000 años, otros dicen 18.000 años. Bueno, vamos a, a clasificarlo, pues que dura entre 18.000 a los 7.000 años aproximadamente antes de nuestra era. Profesor, ¿qué características tenía el hombre de este periodo? Bueno, el hombre pues produce o elabora herramientas hechas de piedra, pero eran piedras muy toscas, ¿no? Muy rudimentarias. Y obviamente cazaba en bandas, en hordas, ¿no? Ahí no había diferenciación social, ¿no? Mayormente, pues los hombres, entre 9 a 15 personas, iban a cazar a las grandes bestias que había en esa época, ¿correcto? Entonces ellos se dedicaban pues a la caza, a la pesca, y los que vivían cerca al litoral, pues también se dedicaban pues a la pesca y la recolección principalmente. No te vayas a olvidar eso nunca, ¿sí? Entonces, si eran cazadores recolectores, profesor, ¿era una economía depredatoria? Claro, no había pues una gran transformación de los recursos y además pues eran nómadas porque deambulaban de un lugar a otro, ¿no? Eso también es algo importante de tener en cuenta.
Pero poco a poco, durante el periodo lítico, va a ir mejorando la cacería, los instrumentos van a ser mejor elaborados, pero obviamente ese es un proceso que va a durar pues por mucho tiempo. Lo importante, jóvenes, es que en el periodo lítico tú vas a apreciar a eh, eh, estas características que van a tener estos individuos, ¿no? Por ejemplo, aquí estos son los primeros herramientas hechas de piedra que van a utilizar justamente, ¿no? Para poder realmente realizar la cacería. Ahí está, ¿no? Y bueno, el periodo lítico se va a caracterizar, pues, repito, pues, por ser un lugar donde todavía, pues, estamos siendo testigos del Pleistoceno, donde todavía, pues, las temperaturas eran bajas. Pero pese a esas condiciones, el antiguo poblador del Perú realizó pues una serie de actividades importantes que justamente vamos a ir estudiando, ¿de acuerdo? Entonces, lo más importante acá es que no debes olvidarte las características, ¿no?, que tiene eh, los pobladores de esta época, ¿no? Cazador-recolector, se basaban en una economía de subsistencia o depredatoria, cazaban pues en bandas o en hordas. Los instrumentos que utilizaban al inicio eran muy toscos, muy rudimentarios, y vivían mayormente pues en las cavernas, ¿no? Ojo, no todos los individuos vivían en las cavernas, ¿no? Algunos vivían en la intemperie, hacían una serie excavaban la tierra, ahí pernoctaban, o para evitar pues ser devorados por los animales, vivían pues sobre las copas de los árboles, por ejemplo, ¿no? Mayormente, pero también habitaban, repito, en cuevas, pero no era el único lugar donde habitaban, ¿no? Eso también es importante mencionar. Y era pues nómada, ¿no? ¿De acuerdo? Era nómada. Y otro caso importante que no le he mencionado y no está en la diapositiva, jóvenes, eran panteístas. A ver, ¿quién me dice por ahí qué es un panteísta? Pan, ¿qué significa? Todo, ¿no? Es decir, ellos adoraban a todas las fuerzas de la naturaleza porque desconocían los fenómenos naturales. Para él los rayos, los truenos, los fenómenos meteorológicos le atribuía pues a hechos sobrenaturales, a hechos divinos, porque no tenían una concepción o una explicación del por qué estaba ocurriendo esas cosas. Entonces, al inicio eran acá todos ellos panteístas, ¿sí? No te voy a olvidar eso nunca, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar, ¿ya? Profesor, que estoy interesado en conocer cuáles son estos seres que van a habitar en esta época. Ahí está. Por ejemplo, perdón, eh, se supone, y lo voy a resaltar ahí, que el hombre de Pacaicasa, o también llamado Piquimachay I, ya, por si acaso, últimamente ahora se está denominando así, ya no Pacaicasa muchas veces, ¿no? Sino Piquimachay I, pero ya sabes que esto pertenece pues al hombre de Pacaicasa. Muy bien. Se supone que aquí se han encontrado los restos líticos más antiguos del Perú. Ahora tú dirás, profesor, ¿y por qué se supone? ¿Por qué usted no está seguro? Porque hay una observación acerca de estos aparentemente instrumentos que se han encontrado en esa cueva. Muchos científicos asumen, ¿no?, o arqueólogos en realidad, cuestionan dichas herramientas porque consideran más bien que estas piedras se habían desprendido de la cueva. Entonces, hay todavía un dilema con respecto a esa situación. Por lo tanto, evidencias contundentes acerca de que el poblador peruano habitó hace 18.000 años es controversial todavía, ¿correcto? Entonces, eso, digamos, es importante resaltarlo. Ahora bien, hay otro personaje que no tampoco lo he colocado acá, pero es bueno mencionarlo. En la región de Ancash, acuérdate, en la región de Ancash sí se han encontrado restos de herramientas hechas por el hombre. Ahora tú dirás, ¿por qué, profesor? Ahora sí están seguros. Porque aparte de encontrar herramientas líticas que claramente no son hechas por la naturaleza, se han encontrado restos de carbón. Es decir, ahí habitó una persona y en la cual elaboró una fogata para abrigarse, para cubrirse, para defenderse de las grandes bestias. ¿Cómo se llamó esa persona, profesor? Se le va a llamar Guitarrero uno, ¿correcto? Ahora, tú dirás, profesor, ¿y por qué se llama Piquimachay uno, Guitarrero uno? Porque han encontrado también otros restos más evolucionados justamente en esa misma área. Y para diferenciar uno del otro, pues lo han clasificado de esa manera.
Entonces, el Pacaicasa que tú conocías, mayormente ahora también lo llaman Piquimachay 1, ¿correcto? Pero ya te comenté de que acá los restos líticos que se han encontrado están siendo cuestionados. En cambio, el hombre de Guitarrero 1 son evidencias contundentes por el cual aseguran de que sí habitó ahí un ser humano hace 15.000 años atrás. Pero en ambos casos no se han encontrado sus restos óseos, solamente sus instrumentos líticos. ¿Ya? Te voy a olvidar esa parte que es fundamental. Ahora bien, otro personaje que vamos a también encontrar que tiene pues una gran cantidad de años es el hombre de Chivateros. Profesor, ¿el hombre de Chivateros dónde se encuentra allá? Acá una pequeña confusión, chicos. El hombre de Chivateros se encuentra acá al norte de Lima, ¿ya? En el Valle Chillón. Recuerden que Lima tiene tres importantes valles, el valle del río Rímac, el valle del río Chillón y el valle pues del Urín, ¿no? En este caso el valle Chillón es el norte, ¿no? Todos los que viven pues en Puente Piedra, Zapayal, todo eso ya lo conocen bastante, ¿no? Ahí está, ¿no? El valle Chillón. Y ahí, ¿qué importancia tiene? Acá observa, acá se han encontrado pues las primeras canteras líticas, es decir, el hombre chivateros elaboraba sus herramientas hechas de piedra y tenía un lugar específico donde lo desarrollaba, donde lo elaboraba, ¿correcto? Entonces, esto es muy importante, ¿no? El hombre de chivateros. Otro personaje importante que vamos a conocer es aquí, en las cuevas de Toquepala. Ahí está, ¿no? En la región de Tacna. Ahí se han encontrado no solamente herramientas líticas, sino también pinturas rupestres. A ver, ¿quién me dice que es una pintura rupestre? A ver, ¿quién se acuerda? A ver. Son pinturas antiguas que hacían los antiguos pobladores. Claro, ¿no? Son pinturas ahí que realizaban exactamente, ¿no? Y ahí representaban incluso escenas de cacería. Una de ellas, y la más famosa, es la escena del Chaco. ¿Y qué es la escena del Chaco, profesor? Es cuando los cazadores rodeaban a la presa hasta matarla, ¿no? Esa era una técnica muy conocida. Ahora bien, es la técnica del Chaco o también la técnica del rodeo. La pregunta es, ¿por qué realizaban el arte rupestre? ¿Era una especie de hobby, de pasatiempo? No. Muchos especialistas consideran que las pinturas rupestres eran una forma de ritual que realizaban los cazadores previo a la cacería real que iban a realizar, ¿correcto? Porque ustedes saben pues que ir a cazar era muy peligroso, ellos eran conscientes de que podían perder la vida. Entonces, ellos en su concepción mágico-religiosa deseaban pues que la cacería les sea propicia, ¿no? Y por lo tanto van a empezar pues a utilizar estos dibujos para que todo pues el acto de la cacería pues pueda realizarse de manera propicia, ¿correcto? Esa es obviamente una de las características o una de las hipótesis que sostienen algunos investigadores, ¿no? Y bueno, el arte rupestre pues no fue una actividad solamente que se realizó en el antiguo Perú, también se han encontrado en otras partes del mundo, ¿no? Entonces eso también es importante resaltar. Todos ellos que acabo de mencionar, desde Piquimachay 1 hasta Toquepala, ninguno de sus restos óseos han sido encontrados. Recién, ¿no? Eh, en La Libertad, se han encontrado restos óseos. Fueron descubiertas por Rafael Larco y Chaucaut, ¿no? Así se apellida la investigadora, en la cual pues no solamente encontraron puntas bifaciales, herramientas líticas, sino que restos humanos enterrados, como tú puedes ir como puedes ir a apreciar en tu pantalla, ¿no? Se ha descubierto pues en La Libertad, ¿no? Entonces ahí, y tiene pues una antigüedad más o menos de 9.000 años aproximadamente, entre, bueno, 8.500 9.000 años aproximadamente. Y es considerado pues los restos óseos más antiguos del Perú. Luego le sigue la Auricocha. La Auricocha, que se encuentra en la región de Huánuco, también se han encontrado restos líticos, se han encontrado enterramientos, restos óseos, pero tienen una antigüedad más o menos pues de 7.000 8.000 años aproximadamente. Ahora bien, lo interesante aquí que en la Auricocha también se han encontrado arte rupestre y además, jóvenes,
se ha encontrado evidencias de que en esa época ya se hacían deformaciones craneanas. Tú dirás, profesor, pero yo pensé que la pintura para, la cultura Paracas es la que se hacían las deformaciones craneanas. No, ya ha habido evidencias desde el periodo lítico que en la Auricocha se habían deformado el cráneo. Y lo más interesante, Toquepala, Lauricocha y Paiján, en cuanto a sus herramientas, fueron mejores elaboradas, mucho mejor que las anteriores. Por ahí se profesor, ¿dónde se encuentran los restos de Guitarrero? Se encuentran en la región de Ancash, ¿correcto? En la región de Ancash. Ahí está, Guitarrero 1, ¿sí? Fue descubierta por Thomas Lynch, ¿ya? ¿Y cuál es lo importante de Guitarrero? De Guitarrero 1. Bueno, ahí se han encontrado pues, los instrumentos líticos más antiguos, ¿no? Demostrados ya por la ciencia, en el cual, pues, de hecho, pues, se han encontrado restos de carbón, por lo cual, pues, se presume que usaron ello una fogata, ¿no? Y bueno, pues, ningún ser vivo, más que el ser humano, el hombre, pueda desarrollar o realizar esa actividad, ¿no? Por lo tanto, pues, se presume, pues, que ahí sí ya habitó eh, o que ya hay evidencias de, de la presencia humana en nuestro territorio, ¿no? Tiene más o menos, según la datación del carbono 14, entre 13.000 a 15.000 años aproximadamente. Ahí sí hay evidencias contundentes acerca de ello, ¿correcto? Muy bien, perfecto. ¿Alguna pregunta más de repente sobre el periodo lítico? ¿Algo que de repente quisieran conocer? No, profesor, todo ¿Todo claro. claro? Muy bien, perfecto, muy bien. Listo, muy bien. Vamos entonces a continuar. Bueno, pasa el tiempo, nuestros antiguos jugadores van cada vez perfeccionando sus técnicas, van mejorando su capacidad y de conocer el mundo, el espacio, el entorno que los rodea. Pero además hay un dato interesante. Hace unos 10.000 años va a haber pues un gran cambio climático en el mundo. Pasamos pues del Pleistoceno a un cambio de temperatura por el cual pues, va a aumentar. A eso pues se le conoce como el Holoceno, ¿no? El Holoceno. ¿De acuerdo? Te voy a saber esa parte, ¿no? ¿Y qué permitió el Holoceno, profesor? Ah, permitió pues que el escenario del Perú antiguo cambie de manera dramática. La gran megafauna desaparece, se extingue debido pues a que no se pudo adaptar a esos cambios. Los glaciares retroceden y se van pues a lograr a las más altas, a las altas montañas, permitiendo pues que los valles, los campos empiecen pues a visualizarse mejor. Por tanto, el antiguo peruano va a entender mejor su entorno, va a empezar pues a cultivar o a sembrar las primeras semillas para poder, digamos, cultivar las primeras plantas. ¿De acuerdo? Nace pues lo que nosotros conocemos como la horticultura. ¿De acuerdo? El nivel del mar vuelve a su estado normal, es decir, se eleva nuevamente la temperatura, por el cual pues vamos a tener la franja de la costa actual que tenemos. Entonces va a haber un cambio muy significativo. A esta etapa, nuestro amigo Luis Guillermo Lumbreras lo llama el periodo arcaico inferior, que justamente vamos a ver acá. Ahí está. Profesor, ¿y qué características tiene el arcaico inferior? Vamos justamente a mencionar algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, el Pleistoceno llega a su fin, surge el Holoceno, es decir, el aumento de la temperatura, ¿correcto? Se extingue la megafauna, como el megaterio, el tigre de diente de sable, etcétera. Y el hombre pues se ve en la necesidad de poder experimentar, ¿no? Con la naturaleza, es decir, va a empezar a desarrollar lo que conocemos como la horticultura, ¿no? Es decir, la agricultura incipiente y también la primera domesticación de animales, ¿no? Y aquí pues el hombre pues se vuelve seminómada, empieza pues a construir sus primeras aldeas de manera estacional. Y bueno, pues se maneja acá ya, ya no una economía depredatoria, sino una economía mixta. Es decir, se inicia por un lado la domesticación de plantas, que es la horticultura, y por otro lado la domesticación de animales, que es el pastoreo. Todavía no surge la agricultura y la ganadería, que eso lo vamos a ver todavía después, ¿correcto? Entonces, esto es muy importante siempre tener en cuenta, ¿no? Con respecto al arcaico inferior.
Ahora bien, muchos dirán, profesor, y dígame, los pobladores que vivían en la costa y en las Andes realizaban sus actividades de la misma manera, no, porque las condiciones eran totalmente distintas, ¿no? Por ejemplo, en la costa, mayormente pues, se formaban ahí aldeas de horticultores y con una actividad adicional, que era la pesca, como es el caso de Hombre de Santo Domingo de Chilca, ¿no? Donde utilizaban redes pescar, lanzas más sofisticadas para poder obviamente cazar peces y mariscos. En cambio, en los Andes, mayormente pues se dedicaron principalmente a la horticultura y al pastoreo, a la domesticación de animales. Ahí hay evidencias por el cual pues se han encontrado ese tipo de restos de corralitos, excrementos de auquénidos, por el cual demuestra que ahí pues hubo un intento de domesticar a aquellos primeros animales. Como es el caso de este animalito. ¿Cómo, a ver, este animalito, cómo es? ¿Cómo se llama este animalito? A ver. Yo sé que tú lo conoces porque seguramente fue parte de tu platillo en unos momentos de tu vida. A ver. El cuy, ¿no? Claro, ¿no? El conejillo de Indias también, como se le conoce, el cuy, ¿no? Claro. El cuy, pues, fue un animalito salvaje que fue domesticado por los antiguos peruanos, como es el caso de Piquimachay 2, ¿no? Piquimachay 2, pues, es el primer criadero de cuy, ¿no? El cuy se domesticó gracias al hombre de Piquimachay 2, ¿sí? Muy bien, ahí está. Perfecto. Entonces, profesor, recapitulando. Tres cosas que seguramente me van a preguntar en el examen de admisión con respecto al arcaico inferior, por supuesto. Te van a preguntar, sin lugar a duda, que se basaba pues, en una economía mixta, se dedicaba a la horticultura y al pastoreo. Eran seminómadas. De acuerdo al lugar donde se desarrollaban, si es en los Andes, se dedicaban mayormente pues, al pastoreo y a la horticultura. Y si es, en este caso, en la costa, mayormente se dedicaba pues, a la agricultura, perdón, a la horticultura junto con la pesca. Y obviamente el arcaico inferior coincide pues con el desarrollo del Holoceno, ¿correcto? Del Holoceno. Entonces, es algo importante. Miren, por ejemplo, se ven los tipos de aldeas que construían, sobre todo los habitantes de la costa, ¿no? ¿Qué forma tiene? A ver, coméntame. ¿Qué forma tiene? ¿Mm? Tiene una forma circular, ¿sí o no? Claro, ¿no? Y de ahí obviamente eran sus habitaciones de manera pues estacional, ¿no? Muy bien. Profesor, acá ya eran panteístas, no, ya no eran panteístas, porque ya empezaron a darse pues que hay ciertos elementos que sí son beneficiosos para ellos, como es el agua, la tierra. Empezó acá, por ejemplo, a formarse una religión basada en el rito agrario, ¿no? Que es las pleitesías al agua, a la tierra, etcétera, ¿no? Entonces ahí, entonces, es importante siempre tomarlo en cuenta. Muy bien. Profesor, dígame usted qué habitantes mayormente se van a desarrollar en este periodo. Ahí está, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Ahí está. Miren, el hombre de Nachoc es importante. Este personaje se desarrolló en la región de Cajamarca. ¿Por qué es importante? Porque es considerado como el primer horticultor más antiguo del Perú, aproximadamente 7000 años, ¿no? Ahí se han encontrado evidencias por el cual ya el hombre de esa época empezó a cultivar sus primeras plantas. ¿Qué encontraron, profesor, para poder aseverar ello? Encontraron restos de calabaza, maní, quinoa, ¿de acuerdo? Algodón. Y obviamente eso demuestra pues que ya tenía, obviamente, sin duda, conocimientos importantes en este caso, domesticación de las primeras plantas, ¿no? Ahí puedes encontrar. La oca también, ahí está, ¿no? Estos son obviamente alimentos oriundos del Perú, ¿no? Aquí todavía la papa no llega a cultivarse, ¿no? La papa va a serlo justamente entre el arcaico inferior y superior. Ahí está. Entonces, ese es Nacho. Profesor, y en el caso de Guitarrero 2, Guitarrero 2 sería pues el segundo horticultor más antiguo del Perú, ¿correcto? Guitarrero 2, ¿ya? Ahí se encontraron restos de frejol, de payares, por ejemplo. Ahí está para que tú puedas ver.
Ahora, por eso es importante, jóvenes, que si tú adquieres un libro, trata de comprarte el libro actualizado. ¿Por qué? Porque los libros antes de los años 90 vas a encontrar a Guitarrero, pero no vas a encontrar a Nanchok, porque Nanchok fue un descubrimiento reciente, ¿no? En el 2004, si no mal recuerdo, ¿no? Por eso que para estudiar pues el antiguo Perú es importante pues comprar libros más actualizados, ¿no? Muy bien. Aunque ahora en los últimos 10 años casi los libros están reeditando y casi son los mismos, ¿no? A pesar que se han encontrado nuevos hallazgos, pero igual siempre te van a preguntar estos clásicos, ¿no? No te preocupes. Pero es bueno siempre tener pues libros actualizados, ¿no? Muy bien. Ahí está, ¿no? Este es muy importante. Profesor, ¿y qué otro personaje importante se han encontrado aquí en el periodo arcaico inferior? Ah, vamos a ver, pues en este caso al hombre de Telarmachay. ¿Por qué es importante Telarmachay, profesor? Porque ahí vamos a encontrar pues al primer domesticador de auquénidos, ¿no? Principalmente pues de llamas y alpacas. ¿Cómo usted puede aseverar eso? Se han encontrado ahí pues restos de corrales, de excrementos de animales. Eso quiere decir pues que ellos ya empezaron pues a seleccionar y domesticar a los primeros animales, ¿no? Ahí está el hombre de Telarmachay, ¿no? El primer pastor del antiguo Perú. Y por si fuera poco, jóvenes, no le he colocado acá, ya, pero también lo voy a mencionar. Tenemos acá en Ayacucho al hombre de Piquimachay, Piquimachay 2. Profesor, ¿y por qué importancia tiene Piquimachay 2? Bueno, fue pues el primero en domesticar al cuy, hace más o menos 5.500 años antes de nuestra era. El cuy pues era un animalito salvaje, ¿no? Fue domesticado por el hombre, por el antiguo peruano. ¿Y quién fue el autor? El hombre de Piquimachay 2, ¿de acuerdo? En la región de Junín, ¿no? Por si acaso se te pregunta. Entonces, los primeros pastores más antiguos del Perú, Telemachay, Jaquimachay y Piquimachay 2, ¿de acuerdo? Que es algo que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Muy bien. También tenemos pues al hombre de Santo Domingo, ahí está, también conocido pues como, si no me acuerdo, Cabeza Larga, se desarrolló en la región de Ica. ¿Y cuál es lo más importante del hombre de Santo Domingo? Bueno, se considera pues no solamente un horticultor en la costa peruana, sino también cazador de peces, ¿no? Se han encontrado redes de pescar, anzuelos. Su aldea por la cual habitaba era en forma circular, ¿no? Y además se han encontrado ahí los primeros restos musicales. ¿Qué ven acá, jóvenes? ¿Qué pueden apreciar ahí? Claro, un instrumento musical, ¿no? Una flauta, una quena, ¿no? Hecha de huesos de animales, claro. Por eso que se considera, pues, que el hombre de Santo Domingo, una quena, claro, sí, claro que sí. El hombre de Santo Domingo es considerado, pues, en este caso, el primer músico, o el músico más antiguo del Perú, ¿no? Entonces, ¿y qué cultivaba, profesor? Calabaza. ¿Y qué pescaba? Mayormente, pues, mariscos, peces, y utilizaba para ello, pues, redes, ¿no? Esto también es algo importante que siempre hay que tomar siempre en cuenta. Ahora, hay un dato interesante, jóvenes. Eh, en la costa, también en la región, bueno, entre Lima, bueno, en realidad es Lima, el sur de Lima, entre Lima e Ica, también he encontrado ahí, durante el periodo arcaico inferior, evidencias de la cual se empezó también a domesticar al perro. Es el hombre de Chilca. Además, incluso ahí en Chilca se origina el camote. Ya en la época del arcaico inferior se domesticaba, o en este caso se ya empezaba a cultivar los primeros tubérculos, como es el camote, luego viene la papa y sus diversas variedades, ¿no? Entonces ahí vemos pues cómo en el antiguo Perú ya empezamos a tener un crecimiento exponencial en cuanto a la evolución de nuestra sociedad, a diferencia de otras partes de Latinoamérica o de Sudamérica, que en la cual pues todavía siguen viviendo pues en el periodo lítico. Nosotros dimos un gran salto para el crecimiento y el desarrollo de nuestra sociedad. Ahí pasa justamente a apreciarlo, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Lamentablemente, pues el perro original que se crió acá desapareció, se extinguió antes de la llegada de los españoles, para dar paso, pues, al perro mayormente norteño, ¿no? A este perro, el perro sin pelo. No sé si alguna vez han visto ese perro sin pelo, mal llamado perro chino, ¿no? Es un perro peruano, ¿no? Característica de un perro que no tiene obviamente pelaje, ¿no?
ese perrito es lo que sustituye pues al perro original, ¿no? Que teníamos nosotros, en la cual pues lamentablemente pues se extinguió, ¿no? Y otro dato importante, jóvenes, ¿ya? Que en Ica también va a desarrollarse se han encontrado restos de un peine. Y adivina cómo estaba hecho ese peine. Estaba pues hecho obviamente de huesos de animales. Entonces era el primer instrumento personal de aseo que tenía el antiguo poblador. Era el hombre de cabeza larga. ¿Se dan cuenta? Entonces ya en esa época también nuestros antiguos pobladores realizaban su aseo personal, ¿no? Imagínate, ¿no? Estamos hablando pues 3.000, 4.000 años antes de nuestra era. Entonces, como tú puedes apreciar, en el arcaico inferior pues se van a encontrar importantes evidencias de un proceso evolutivo importante, donde gracias a la horticultura, al pastoreo y otras actividades permitieron pues que esa sociedad vaya creciendo hasta alcanzar un nivel óptimo, que es en este caso el arcaico superior, que se va a dar pues entre los 3.000 y 1.700 años antes de nuestra era. Ahora tú dirás, profesor, ¿y qué características tiene el arcaico superior? Ahora vamos a justamente mencionarla, ¿no? Por ejemplo, aquí pues se desarrolla la agricultura y la ganadería, jóvenes. Ya no solamente van a cultivar las primeras plantas, sino van a tener pues, van a cultivar todas las plantas conocidas, las que nosotros tomamos en cuenta, ¿no? La papa, el maíz, eh, cereales, etcétera, ¿no? Ya el antiguo peruano conoce todo tipo de plantas. Como concepto, como consecuencia de ello, surge pues el chamanismo. El chamán acá empieza a tener un importante papel. ¿Por qué? Porque empieza pues, a conocer todo tipo de plantas eh, para temas medicinales. Ya empiezan acá a utilizarse sustancias alucinógenas con fines ceremoniales o medicinales. O sea, acá empieza pues a tener importancia. Todo este concepto, jóvenes, que tenemos del chamán, del curandero, ¿se acuerdan? Que seguramente ustedes conocen, nace acá en el arcaico superior. Nace acá justamente. Y obviamente se realiza pues totalmente una economía totalmente productiva, ¿no? Donde ahora pues van a tener pues una mayor forma de poder, digamos, realizar su actividad, ¿no? Y algo muy interesante, jóvenes, ¿no? Empiezan ya a utilizar pues el abono para fertilizar la tierra, como es el caso del guano. Ya utilizaban de manera rudimentaria los primeros canales de regadío para poder obviamente cultivar las plantas o para desarrollar la agricultura. Y se consolida aquí, o nace, perdón, una forma de organización de la población con la finalidad pues de practicar la agricultura y la ganadería. ¿Cómo se llama esa sociedad organizada? El Ayllu. ¿Has escuchado hablar sobre el Ayllu o no? ¿Sí o no? Claro. El Ayllu pues surge acá en el arcaico superior y por lo tanto pues eran sociedades cada vez más desarrolladas, evolucionadas. Surgen los primeros estados prístinos. Profesor, nunca he escuchado que es un estado prístino, es un estado en formación. Es decir, había una sociedad compleja, organizada, pero que todavía no había diferencias de clases sociales. Habían sacerdotes. ¿Por qué? Porque esta es una etapa donde también va a haber mucha influencia de la religión. Todas las grandes obras que van a realizar en este periodo, llámese monumentos, esculturas, edificaciones, van a ser con fines religiosos. Va a haber acá la existencia de un sumo sacerdote. Pero repito, esta es una etapa o un periodo donde todavía la sociedad no está claramente diferenciada, ¿no? No se ve claramente las clases dominantes con las clases dominadas. Eso lo vamos a ver durante el horizonte temprano. Pero aquí están las primeras formaciones de los estados incipientes, los estados prístinos, que luego serán pues los famosos estados teocráticos, ¿no? Que también estudiaremos más adelante. ¿Correcto? Muy bien. Y bueno, pues también pues de acuerdo al lugar donde se van a desarrollar, pues sus construcciones van a ser diferenciadas, ¿no? Por ejemplo, en los Andes,
Los templos mayormente construidos con fines religiosos van a ser pues rectangulares, de dos plantas, con fogones y ductos. Miren, ¿no? El grado de evolución que va a tener la sociedad peruana de esa época. Y en cambio en la costa mayormente van a ser pirámides truncas, terrazas escalonadas, plazas circulares para realizar pues una serie de ceremonias, como la que vemos por ejemplo en Caral, ¿no? Como tú puedes apreciar aquí, ¿no? Este es una especie de anfiteatro, ¿no? Donde se van a realizar pues las ceremonias, ¿no? En honor pues a sus deidades. Ahí está, ¿correcto? Acá está, por ejemplo. Si por ejemplo tú vas pues a Lima, por ejemplo, vas a encontrar pues muchos recintos arqueológicos justamente de estas características, ¿no? Pirámides truncas, así más o menos, ¿no? Ahí está, que van a seguir pues la tradición, ¿ya? Entonces, este es importante tomar siempre en cuenta. Entonces, acá se ve más o menos ya una cierta diferenciación social, pero todavía pues no muy clara y concisa, ¿no? Eso lo vamos a ver recién durante el horizonte temprano, donde sí vamos a encontrar pues una clase dominante, una clase explotadora y una clase dominada, una clase explotada, ¿de acuerdo? Aquí todavía eso no podemos apreciar, ¿sí? Muy bien, ahí entonces ahí está lo que es el arcaico superior. Profesor, qué evidencias o en este caso, eh, qué, qué personajes o qué restos arqueológicos vamos a poder encontrar aquí en esta época? Ah, muy bien. Ah, me había olvidado acá. Acá pues también surge lo que es la cosmovisión andina. Ya los ritos agrarios pues van a ser parte de una ideología mucho más compleja, ¿ya? La cosmovisión andina surge acá, jóvenes, también, en el arcaico superior, ¿ya? No debes olvidar. Muy bien. Bueno, aquí vamos a ver pues algunos retos arqueológicos, ¿no? Importantes ahí que vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, en La Libertad vamos a encontrar pues a Huaca Prieta. Ahora tú dirás, profesor, ¿y qué importancia tiene Huaca Prieta para nosotros? Bueno, Huaca Prieta es importante porque ahí, por ejemplo, se han encontrado pues tejidos con diseños de animales, principalmente pues como es el caso del cóndor, como tú puedes apreciar, y de colores, ¿no? Entonces, podríamos decir pues que en Huaca Prieta se dan pues los primeros textiles, ¿no? De algodón, con decorados y figuras, como que puedes apreciar. Porque antes pues las personas se vestían con pieles de animales. Acá ya durante el arcaico inferior y superior la gente pues se vestía con trajes de lana, algodón y de colores, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿cómo ellos lograban eh, por así decirlo, elaborar los colores? A ver, alguien por ahí de repente tendrá una idea de cómo podían elaborar los colores del algodón, porque en esa época pues no había nada de químicos, ¿no? ¿Cuál cree que haya Con sido? plantas. Habían algunas plantitas que podían utilizar el algodón y poder pues teñirlos de diferentes colores, ¿no? Ellos lo matizaban, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es la cochinilla. Tú vas aplatas esa platita, esa cochinilla, y aparece pues un líquido, bueno, no es un líquido, ¿no? Es una especie de polvillo de color, en la cual eso con la combinación con otros materiales pues podían diseñar diferentes tipos de colores o tonalidades. Utilizaban pues minerales también, ¿no? Como el lapislázuli también, en fin. Y eso hacía pues una serie de combinaciones. Por eso que ya en tiempo de los incas, por ejemplo, los trajes pues eran muy diferenciados, ¿no? Los mejores trajes que tenían llenos de colores era para la élite y los trajes simples eran para la población común, ¿no? Y pues obviamente las decoraciones que se hacían o que hacían, que se vestían en la élite era pues muy impresionante. Y son colores que todavía perduran, ¿no? Por ejemplo, el manto Paracas tiene pues miles de años y todavía pues el color ahí se mantiene, ¿no? Entonces, para que te veas pues lo, en este caso, lo exitosos que eran, ¿no? Estas culturas al momento de abordar sus creaciones. Muy bien, entonces, ese es en el caso de Huacaprieta. Pero también Huacaprieta es importante porque, observen acá, ¿qué es esto, jóvenes? Es un La recipiente, ¿sí o cerámica. no?
Claro, estamos ya siendo testigos del nacimiento de la cerámica. Claro que la cerámica todavía va a destacarse durante el formativo, ¿no? El formativo medio, pero estamos ya viendo que en el arcaico superior se están dando los primeros indicios pues de la cerámica, ¿no? Aquí vemos pues un mate tallado, ¿no? Hecho de calabaza, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la importancia pues que tiene Huaca Prieta, ¿correcto? Muy bien. Más o menos, ¿cuánto tiene de años Huaca Prieta? Tiene pues más de 2500 años aproximadamente antes de nuestra era. Tenemos a Kotosh, ahí pues se ha encontrado un importante templo, y ahí puedes encontrar, por ejemplo, acá una imagen, ¿no? Por eso que lo van a llamar pues el templo de las manos cruzadas. Kotosh es importante, jóvenes, porque es considerada pues la escultura religiosa más antigua de América, ¿no? Tiene casi 2200 años aproximadamente antes de nuestra era, ¿correcto? Ahí está, ¿no? La ciudadela de Kotosh, ahí está, ¿no? Kotosh. Tenemos, por ejemplo, la de Áspero, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Es un centro pesquero ceremonial en la costa, destaca pues las huacas, ídolos, ahí también se han encontrado sacrificios humanos, como tú puedes apreciar en la imagen. Tenemos, por ejemplo, también a Cerro Paloma, acá en Lima, ¿no? En Pucusana, La Galgada, que son, digamos, racitos que tienen más de 3000 años de antigüedad. Bueno, 3000 antes de nuestra era, ¿no? ¿Y qué de importancia tiene Cerro Paloma? Pues ahí se han encontrado pues construcciones, ¿no? Recintos, como un recinto público, cuadrangular, que tiene pues más de 4000 años. Cerro Paloma, está acá en Lima. Acá en Lima tenemos pues recintos arqueológicos que tienen miles y miles de años, jóvenes. Por eso la importancia pues de promover, de fomentar el turismo. Porque acá tenemos reliquias de miles y miles de años. Pero que la que más conoce el mundo es sin duda Caral. Ahí está, ¿no? Caral. Caral en este caso pues es considerado pues la primera civilización más antigua de América, que es contemporánea pues al antiguo Egipto y a Mesopotamia, temas más o menos 5000 años aproximadamente. Caral, cuánto tiempo tiene, profesor? Tiene 3000 años aproximadamente de antigüedad, 3000 años antes de nuestra era. Ahora, estoy seguro que algunos están un poco confundidos porque dicen, profesor, pero si usted dice que tiene 3000 años antes de nuestra era, o sea, surgió hace 3000 años antes de nuestra era o antes de Cristo, ¿por qué algunos dicen que tiene 5000 años? Claro, porque si tú sumas los 3000 años antes de nuestra era, más el año 2000, 2020, porque 2020 es después de nuestra era, sumados esos dos periodos, pues suman 5000, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Más que lo digo más que todo porque hay alguna confusión, ¿no? Una cosa es pues decir antes de nuestra era o antes de Cristo, otra cosa es después de Cristo. Son, y la línea de tiempo es totalmente distinto, ¿correcto? Muy bien. Profesor, ¿y por qué Caral no es considerado una cultura? ¿Por qué es considerado solamente una civilización? Ah, ahí viene el detalle. Justamente te voy a explicar cuál es la diferencia entre una civilización y una alta cultura, ¿ya? Miren, toda sociedad va creciendo, va evolucionando, ¿correcto? Entonces, en el lugar donde se va a desarrollar, hay sociedades que van a llegar a su máxima cúspide, ¿correcto? En el caso del mundo andino, sabemos que la máxima cúspide son las altas culturas, que en este caso son aquellas sociedades que no solamente van a tener una organización compleja, van a tener un Estado, sino que además van a influenciar a otras sociedades, ¿correcto? En cambio, una civilización es obviamente aquella sociedad que ha logrado tener pues un determinado nivel de cultura, ¿correcto? Es una civilización que va a llegar solamente hasta cierto nivel. No va a ser considerada una alta cultura porque no va a tener una influencia importante, un impacto importante en grandes lugares extensos. Pero que sí, Caral, va a contribuir para que se forjen grandes culturas, es cierto. Eso también no hay vuelta que darle. Pero esa es, digamos, la diferencia que justamente quería mencionarte. Por eso es que cultura, el término cultura
no solamente se refiere pues a la creación intelectual, a la creatividad física o creativa de una determinada sociedad. Por ejemplo, aquellas tribus que viven en la Amazonía, ¿es considerada una cultura? Sí, porque tienen un legado, realizan sus actividades, tienen una lengua, realizan producción, en fin, pero no es una gran cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque esa zona donde se desarrollaron, ese fue su máximo nivel a la cual llegaron a alcanzar. Pero hemos visto que hay otras sociedades que van a superar ese nivel, ¿no? Caral no pudo lograr pues superar ese nivel que sí lograron otras culturas o otras civilizaciones. Por eso que Caral solamente se va a quedar como civilización, más no como alta cultura. ¿Por qué? Porque obviamente no va a tener las características de las altas culturas que luego vamos a nosotros a poder estudiar, como es el caso de Chavín, Paracas, Moche, etcétera. Pero es muy importante la ciudad de Caral. Ahora, hay todavía nuevos hallazgos, bueno, hay todavía una serie de investigaciones en la cual podríamos conocer que van a haber pues recintos arqueológicos más antiguos que Caral. Por ahora Caral es la ciudad más antigua de América, pero es muy probable que con el paso del tiempo, con los nuevos hallazgos que se están dando, tengamos pues una ciudad no solamente más antigua que Caral, sino pues considerada pues como la más antigua de América y posiblemente pues gran parte del mundo también, ¿no? Hasta el momento pues las ciudades más antiguas podemos encontrarlas pues en el Medio Oriente, ¿no? Como las ciudades sumerias, pero ya es un hecho muy significativo que ya tengamos una ciudad más antigua de América, incluso mucho más antigua que las que se desarrollaron en Mesoamérica, imagínate, ¿no? Entonces ahí, digamos, estamos teniendo un realce muy, muy importante y significativo. Por ahora, pues Caral es sin duda una atracción mundial. O sea, yo quiero ir a Caral, no hay problema, ¿no? Tú puedes ir acá en Barranca, en Supe principalmente, y pues obviamente ya cuando toda esta situación un poco cambie y el turismo sea mucho más activo, vas a poder visitar pues esta gran ciudad, ¿no? Esta ciudadela, ¿no? Ahora, en Canal mucho se pensó pues que ahí se desarrolló bastante pues el tema del comercio, se desarrolló pues la actividad, eh, o sea, es decir, se hacían sacrificios humanos. Se ha demostrado que no había sacrificios humanos, pero sí habían enterramientos, se dedicaba mucho al comercio, se basó principalmente en el comercio, ¿de acuerdo? Y aquí también se encontraron incluso restos de quipus, ¿no? Que ustedes saben que los quipos son una serie pues, de registros, ¿no? Memotécnicos que utilizan, obviamente, que utilizan los antiguos peruanos para poder, obviamente, eh, valga la redundancia, registrar pues sus datos, ¿no? Los materiales que ellos necesitaban, ¿no? No es obviamente una forma de escritura, ojo, el equipo no es una escritura, es un registro memotécnico, ¿no? De ayuda que utilizaban para poder, lo utilizaban pues los antiguos peruanos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces es importante pues conocer bastante pues estos recintos arqueológicos, ¿no? Y bueno, recordarles pues que Caral, ahí está, observen pues sus pirámides truncas, hay un documental que les recomiendo de la National Geographic, habla acerca justamente de Caral, ¿no? Y muchos arqueólogos estaban sorprendidos que Caral se haya desarrollado en la cual pues no era una ciudad fortificada, a diferencia de otras sociedades donde las ciudades pues se fortificaban justamente para defenderse ante las agresiones de otros pueblos. Caral no tenía ese problema, ¿no? Caral mayormente era una ciudad armoniosa, que vivía pues del comercio, de la actividad pesquera, que realizaba transacciones económicas con otros pueblos. Y ahí justamente vas a encontrar, ¿no? Em, Caral ha sido prácticamente descubierta por la arqueóloga ¿no? Rushadi, ¿de acuerdo? En la cual, pues, si no fuera por el apoyo de entidades extranjeras, Caral pues hubiera perdido para siempre, porque lamentablemente toda esta zona está cada vez siendo invadida pues por tráfico de terrenos, ¿no? En estos momentos, pues, el Estado está tratando de luchar por recuperar a muchas de estas tierras para la arqueología peruana, porque repito, ¿no? Ya se están lotizando, ¿no? Hay mucha gente inescrupulosa que está utilizando, pues, eh, como un negocio la venta de tierras. Y lamentablemente, pues muchas de esas tierras pues están ocupadas por estos tipos de recintos o están cubiertas
y que obviamente faltan hallarlas, ¿no? Para que puedan ser investigadas en su debido momento, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, importante ver, pues, en lo que es Caral, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna pregunta de repente, alguna inquietud hasta aquí sobre la clase de hoy, chicos? A ver, ¿alguna pregunta de repente? ¿Alguna inquietud de repente que quieran de repente conocer? Profesor, ¿es necesario saber sobre la historia de todas las culturas del Perú? Bueno, en este caso lo que preguntan los exámenes de admisión, como son preguntas de eco, como tú puedes apreciar, preguntan características, ¿no? Si te das cuenta, no preguntan fechas, no preguntan regiones, lugares, muy pocas veces lo hacen, pero sí te preguntan características generales de cada etapa de nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, en el periodo lítico, ¿qué mayormente puedes tú tomar en cuenta? Que eran obviamente sociedades nómadas que vivían obviamente en las cuevas, cavernas, sus herramientas eran muy toscas, se organizaban en bandas, y de ahí pues te pueden preguntar con respecto a algunas características del periodo lítico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Piquimachay 1 o Pacaicasa, a lo mucho que te pueden preguntar es sus restos óseos, perdón, por qué se consideran pues restos líticos más antiguos del Perú. Lo mismo que pasa con Guitarrero o Nanchoc, ¿no? ¿Por qué Nanchoc es considerado el horticultor más antiguo del Perú? Son datos específicos, ¿no? No te van a preguntar pues, nada del otro mundo, ¿no? O sea, o de manera, pues, por así decirlo, mucho más de lo que mayormente estamos hoy día repasando o estudiando. ¿Por qué? Porque para empezar, los arqueólogos, los investigadores han descubierto nuevos hallazgos. Hay más evidencias, pero obviamente no lo ponen en los libros pre, porque obviamente si no confundiría más a los chicos, ¿no? Entonces, por eso es que estamos ahí haciendo esa clasificación, ¿no? De los rasgos más elementales de cada resto arqueológico. Chilca, Chilca, horticultura, pastoreo, perdón, pesca y ahí se ha encontrado un instrumento de aseo personal, el peine, por ejemplo, ¿no? O sea, son cositas que obviamente sí se te vas a recordar porque son algunos datos chiquitos nada más, pero no te van a dar pues todo un estudio estructural de la arqueología de cada, de un metodología arqueológica de cada resto arqueológico, ¿no? Sería imposible, obviamente, para un estudiante asimilar tanta información, ¿no? Solamente los elementos más esenciales nada más, ¿no? Que siempre van a venir los exámenes de admisión, ¿no? Por ese lado no hay mucha preocupación. Y por otro lado, tampoco, pues, son muy recurrentes, ¿no? Recuerden que en San Marcos, por ejemplo, mayormente toman, pues, virreinato, república, incas, y de ahí, pues, eh, prehispánico, ¿no? Lo que sí hay que estudiar bastante es virreinato y república, ¿no? Que mayormente toma San Marcos. De ahí ya vienen los incas y también viene acá. Pero siempre viene una pregunta, a menos del periodo lítico o periodo arcaico, ¿no? Siempre va a venir. Pero, digamos, no son preguntas pues tan complicadas. Ahora justamente que vamos a desarrollar, te vas a dar cuenta más o menos cómo vienen las preguntas en los exámenes de admisión, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra inquietud de repente por ahí? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿para qué servía la resistencia de élite? Perdón, perdón. La resistencia de élite dice ahí una pequeña estructura. ¿Para qué servía? A ver, ¿dónde está acá? Residencial de la élite, dice ahí. Residencial de la élite. ¿Para Sí, qué servía? bueno, era un lugar donde solamente podían pues habitar las clases dominantes, bueno, no clases dominantes, no, en este caso los sacerdotes o aquellos que estaban en la administración, ¿no? Y aquellos básicamente solicitaban a la población que se dedicaban al trabajo, a la producción, y que los excedentes iban pues a las deidades, ¿no? Ellos se encargaban de la administración ceremonial, de la organización del trabajo y todo ello, ¿no? Y ellos pues habitaban en un recinto totalmente distinto, ¿no? ¿No? Y esto lo vamos a notar cada vez más en los estados teocráticos, donde incluso van a ser recintos exclusivos de la élite, recintos exclusivos de los ejércitos, y en otro lado donde estaba la población en general. Entonces ahí claramente ya estamos viendo pues cierta diferenciación social, ¿no? Donde incluso pues la élite vivía muy alejado del resto de la población, ¿no? Pero muy cerca pues a los templos, a lugares ceremoniales donde realizaban pues sus actos religiosos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de repente?
Recuerden que una de las herramientas o instrumentos que utilizaba la élite para controlar a la población era la religión. ¿Por qué cree que los primeros deidades que vamos a encontrar pues eran deidades monstruosos, ¿no? Porque para aterrar pues a las personas. Y como ellos empezaron a tener un conocimiento cada vez mayor de la astronomía, de los cambios de la constelación de estrellas, ellos podían vaticinar pues en qué momento iban a cosechar, sembrar, y por eso que la gente le atribuía a ellos como personas sobrenaturales, ¿no? Por eso que esos sacerdotes se decían llamar los especialistas, porque ellos ya conocían que gracias al movimiento de las estrellas podían predecir pues en qué momento poder cosechar, en qué momento poder sembrar, e incluso podía conocer incluso los eclipses solares o lunares, en la cual pues la población en su ignorancia creían pues que era el fin del mundo. Y estos sacerdotes utilizaban como excusa, o utilizaban sus conocimientos justamente para controlar a las masas. Y si no era suficiente la religión, pues contaban con el apoyo de los ejércitos para poder, obviamente, en este caso, eh, controlar a la población, ¿no? Esos son los instrumentos de dominación que utiliza el Estado para defender o garantizar los privilegios de las clases dominantes. Ujú. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita de repente para luego desarrollar las preguntas? ¿Ninguna? No, claro, profe, ahora. ¿Todo claro? Muy bien. Listo. Vamos entonces acá. A ver, vamos a poner acá una pequeña pausa. Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Vamos entonces a ver. Todos juntos desarrollamos, ahí pueden escribir en el chat si desean. Dice, durante el periodo del precerámico, según la postura de John Robb, ¿no? El hombre de Toquepala se ubica en la región. ¿Dónde se ubicó en la región? A ver, ¿quién se acuerda? En algo simple nada más. ¿Qué región se ubicó? ¿Toquepala? Tacna. Tacna, ¿no? El arte rupestre, ¿no? Muy bien. En Tacna, muy bien. Listo, excelente. Dice, identifique cuáles son los siguientes restos que pertenecen al periodo lítico en los Andes. Solamente periodo lítico, ¿ah? Recuérdalo. A ver, Telarmachay, ¿pero pertenece al periodo lítico o al periodo arcaico? ¿Quién se acuerda? ¿Arcaico o lítico? Arcaico, ¿no? Arcaico. Paiján, el resto son más antiguo del Perú. Paiján sí pertenece al periodo lítico, ¿sí o no? Sí. Piquemachay 1 o Pacaicasa, también, ¿sí o no? Lauricocha, ¿qué dicen ustedes? No, no se encontraba. Lauricocha no es el periodo lítico, ¿qué dicen ustedes? A ver. Lauricocha, el segundo resto óseo más antiguo del Perú. Sí, Claro, sí estaba. sí, sí estaba, ¿no? Entonces, 2, 3 y 4 es la respuesta. ¿Cuál es la letra? B de bueno, ¿no? B de bueno, muy bien. Continuamos. Ahora, arcaico inferior, ¿ah? En el arcaico inferior, el hombre desarrolló la domesticación de los camélidos. A ver, ¿quién eran los camélidos que están en la región de Junín? Naichoque es horticultor, Paiján es lítico, Piquimachay, bueno, Piquimachay 1 es eh, restos líticos más antiguos, Piquimachay 2 es el cuy, Toquepala es arte rupestre, Telarmachay y Jaquimachay, ¿no? ¿Y dónde quedan? En la región de Junín, ¿no? Ahí está, muy bien, ahí está. Acuérdate, Telarmachay, Jaquimachay, Junín, Cerrón, ahí está. Ahí puedes ahí jugar con ello, ahí no te vas a olvidar, ¿ya? Listo, ya que está de moda, ¿no? Ese apellido, muy bien. 4. La domesticación de animales en los Andes fue practicada inicialmente por los hombres de Paiján. Perdón, la domesticación de animales en los Andes fue practicada inicialmente por los hombres de, a ver, ¿quiénes domesticaron a los animales? ¿Quiénes domesticaron a los animales? Piquimachay y Talamachay. Claro, ¿no? En este caso la pregunta o la alternativa debe ser más concreta. Acá debe decir Piquimachay 2, ¿no? Para que no se confunda, ¿no? Aunque cuando te digo, pues en algunos libros, en vez de llamarle Piquimachay 1, llaman Pacaicasa, ¿no? Y al otro Piquimachay solamente, ¿no? Pero ya como está acá Telasmachay o Jigimachay, de hecho, pues Piquimachay en este caso Cuy y Telasmachay Camélidos, ¿no? Muy bien, perfecto, excelente. 5 dice, en el sitio arqueológico se encontraron, a ver, en el sitio arqueológico de Caral, se encontraron los
fósiles humanos más antiguos del Perú? No, pues obviamente no, eso fue en Paiján, descartado la A. En el sitio arqueológico Telarmachay hay evidencia de una agricultura incipiente. Bueno, en Telarmachay no ha desarrollado pues agricultura, horticultura, sino domesticación de animales, ¿no? Pastoreo, descartado la letra B. En el sitio arqueológico Las Aldas, los primeros instrumentos líticos, no, los primeros instrumentos líticos que encontraron fue en Pacaicasa, Guitarrero 1, ¿no? Huacaprieta, los textiles más antiguos del Perú, ¿qué dices? Y profesor, es la E. La letra D de dedo, ¿no? Claro, muy bien, excelente. Ya ni la I ni siquiera ni mencionarlo, ¿no? Muy bien, excelente. 6. ¿Qué restos arqueológicos, ya? ¿Qué restos arqueológicos pertenecientes al periodo precerámico se ubican en la región de Lima? Ajá, o sea, está hablando del periodo lítico, ¿ah? A ver, Santo Domingo, Bocapieta y Caral, no, ellos pertenecen al arcaico superior e inferior, ¿no? Así que no es, pero bueno, ellos tres es el arcaico superior. No, Santo Domingo es arcaico inferior y los otros dos son arcaico superior. Entonces, descartado la letra A. P, Guitarrero, Áspera y Nanchoc. Bueno, Nanchoc está en Cajamarca, ¿no? Entonces, y además es de periodo arcaico superior, descartado, perdón, inferior, descartado. C, Chivatero, Huacapieta y Caral. Bueno, Caral es de arcaico superior, al igual que Huacapeta, y ambos pertenecen, bueno, Caral es de Lima y Huacapeta Libertad. Chivateros es periolítico, es cierto, ¿no? Pero ya pues Huacapeta está acá, no tiene nada que ver, ¿no? Continuamos. A ver, Chivateros, Chilca y Caral. Descartado. La E es la respuesta, ¿sí o no? Claro, ¿no? Porque estos pertenecen al periodo lítico, ¿correcto? Muy bien. Número 7. Señale qué enunciados son correctos en relación a las poblaciones andinas antes de la agricultura. Ya, de hecho, pues está hablando, sin lugar a duda, pues, ya sea del periodo arcaico inferior o el periodo lítico, ¿no? A ver, poblaciones andinas antes de la agricultura. Bien, antes de la agricultura, ¿qué cosa eran? ¿Eran cazadores-recolectores? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero, ¿no? Uno verdadero, muy bien. Crearon poderosos ejércitos para conquistar territorios. ¿Eso es cierto? ¿Crearon poderosos ejércitos? Eso todavía no, eso todavía va a ser durante el desarrollo regional, ¿no? Descartado la 2. 3. Se desplazaban entre los valles interandinos, lomas costeras y la puna. Entonces sería 1 y 3. ¿Cuál sería la respuesta? Ahí por ahí hay una en el chat. ¿Cuál sería la respuesta? La D. La, la D, Ah, la no me D, confundí. la Sí. C, la C, ¿no? La letra C. Muy bien, la letra C. Excelente, excelente. A ver, vamos a ver acá. Continuamos. A ver, acá te luces, ¿ah? A ver, vamos a ver. Durante el periodo lítico, en la zona arqueológica Paiján, ¿qué se encontraron en Paiján? ¿Recuerdan? Los restos óseos más antiguos del Perú. La D. Claro, han encontrado enterramientos, ¿no? Enterramientos, ¿no? Pintura rupestre y enterramientos se encontró en la Auricocha, ¿no? Pero en el caso de Paiján se han encontrado instrumentos bifaciales y enterramientos, ¿no? Ahí están, ¿no? Los primeros enterramientos. Ahora, una característica acá, jóvenes, de los entierros en el antiguo Perú es que siempre eran colocados en posición fetal, ¿verdad? Ahí las momias vas a encontrar, pues están en esa posición y al costado, pues le ponen sus utensilios, sus objetos personales. Claro, eso era obviamente una costumbre tradicional en el mundo andino, ¿no? Ya con la tradición europea hemos cambiado, ¿no? Esa situación, ¿no? Ahora pues a nuestros muertos, a nuestros seres queridos que ya no están, siempre entregamos flores, ¿no? Es una tradición ya traída de afuera, ¿no? Pero en el mundo andino, por lo general, pues la tradición es que al muertito pues ahí se le debe dejar pues sus utensilios, los productos que más valoraba, ¿no? E incluso pues hacían todo un ritual, ¿no? Eh,
Y es costumbre en muchas familias sacarlo a pasear a las momias, ¿no? Esa era una costumbre en la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, eso hacían, por ejemplo, las familias, las élites de los incas, ¿no? Cuando moría el inca, la familia pues lo empezaba a venerar, lo hacía pasear en andas ahí a su momia, ¿no? En fin, algo interesante, ¿no? Profesor, Perfecto. ¿ahora en estos tiempos sigue existiendo alguno de esas costumbres? En algunos casos se ha fusionado, ¿no? Por ejemplo, en algunos lugares, tanto incluso en Lima, vemos a los familiares, pues, que de vez en cuando, pues, ya no entregan muchas flores, ¿no? Sino que van con sus familiares a alimentarse, llevan sus recuerdos, e incluso a veces, pues, antes de enterrarlo, no sé si se dan cuenta que en el cajón lo hacen bailar un ratito con música de fondo de guaidito, por ejemplo, o otro tipo de música. Claro, hay toda una fusión ahí, pues, ¿no? De sincretismo cultural, en la cual se mezcla rituales andinos con costumbres traídas de Europa, ¿no? Que hemos ido, repito, fusionando. Y eso lo hemos hecho siempre a lo largo de nuestra vida, ¿no? En nuestras festividades religiosas también, ¿no? En el Señor de los Milagros, por ejemplo. ¿Cómo es paseado el Señor de los Milagros? En andas, ¿sí o no? Claro. En realidad, pues, el Señor de los Milagros, en el fondo, pues, es la veneración al dios de los temblores, ¿no? A Pachacamac. No es algo fuera de lo común, ¿no? En México también, ¿no? Ustedes saben que allá también celebran a la Virgen de Guadalupe, pero en el fondo la Virgen de Guadalupe es una reverencia a una diosa azteca, ¿no? ¿No? Entonces, es parte del sincretismo cultural que llegó acá con la invasión española, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se ha ido fusionando, ¿no? En la comida, en las costumbres, en las danzas, en fin. Entonces, es algo que vamos a ir asimilando, ¿no? Es parte de nuestro proceso de socialización, ¿no? Así es, muy bien. ¿Qué más? A ver. Igual que las fiestas, ¿no? Las fiestas, pues, por ejemplo, en el mundo andino eran de días, ¿no? Duraban muchos días. Y actualmente, pues, hay muchas fiestas que se dan en regiones que también tienen esos días, ¿no? Nombran a un padrino y hacen sus fiestas, preparación de alimentos, en fin. Son partes que hay todavía cosas que han quedado como parte de nuestro legado. Dice acá, los principales centros ceremoniales del periodo arcaico superior fueron Caral y Kotosh. Fueron lugares de gran prestigio religioso y cultural. Se ubicaron respectivamente ¿dónde? A ver, Caral, ya sabes, Lima, ¿no? ¿Y Kotosh dónde? A ver, Huánuco. Huánuco, ¿no? Entonces la letra sería, perdón, la respuesta sería Lima y Huánuco. ¿Cuál sería la letra? La letra C, ¿no? Muy bien. A ver, acá, esta sí, yo sé que la vas a responder. La domesticación de caméridos durante el Arcaico inferior, el desarrollo del hombre, o perdón, la domesticación de caméridos durante el Arcaico inferior, ¿quién la desarrolló? Piquimachá, ya sabemos que es Cuy. Toquepala, arte rupestre, Nechoco, horticultura, Paiján, restos óseos. Por lo tanto, ¿quiénes son los domesticadores de caméridos? Telarmachay, ¿sí o no? Claro, Telarmachay y también Jaquimachay, ¿no? En este caso, acá está la respuesta. Muy bien. Dice, y la última, durante el periodo arcaico, el arcaico superior, el centro ceremonial de Kotosh en Huánuco fue el centro de, a ver, durante el periodo arcaico superior, el centro ceremonial de Kotosh en Huánuco fue el centro de qué? De un gran estado regional y militar, un horizonte cultural, una fuerte tradición religiosa o una red comercial interregional. ¿Qué dicen ustedes? Recuerden que Kotosh fue la escultura religiosa más antigua del Perú y de América. Claro, una fuente de tradición religiosa, ¿no? Recuerden el templo de las manos cruzadas. Correcto, ¿no? Muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta de repente, chicos, con respecto a los ejercicios o al tema que hemos hoy día desarrollado? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, Muy profesor, todo bien. está claro. Perfecto, muy bien.